Nos acompaña el precandidato a intendente por Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, a nada ya de las PASO. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Carola. ¿Cómo andas vos? Recién decíamos que fue un flash. O sea, sí, ya falta este domingo, no, el próximo, el 13, ya se vota. Exacto, no falta nada. ¿Cómo va la campaña y por dónde se han centrado, Rogelio? Porque sabemos que están recorriendo, pero por ahí uno de los temas que nos interesaba abordar es esto que vos venís trabajando hace bastante tiempo, que es la generación de suelo urbano, que está dentro de tu propuesta. ¿Se puede hacer? Sí, se hace, de hecho, en un montón de lugares. Siempre digo lo mismo, mírame, no aprendo más, porque mis compañeros del sector mío, de Rauch, siempre iba a decir una mala palabra, me critican cuando digo esto, y el otro día el intendente de Rauch me dijo, che, cuando me lo encuentro a Miguel en las reuniones del Foro de Intendentes Radicales, me critica porque vos siempre decís lo mismo. Rauch, acá 70 kilómetros, un intendente que lleva hasta culminando su segundo mandato, no el quinto, el segundo. Produjo, haciendo uso de los instrumentos que existen, no hay que inventar nada, no hay que ser ni muy loco ni muy creativo, hay que tener, primero tenés que comprender la situación, número uno. Segundo, te tiene que importar aquello que la situación te muestra. Y tercero, tenés que planificar y romperte el alma gestionando. Ley de acceso justo al hábitat, Banco de Tierras, Fondo del Desarrollo Urbano, convenios urbanísticos, consorcios urbanísticos. Está todo inventado y se usa en algunos lugares con muchísimo éxito. Rauch, te decía, en solo 2 mandatos el intendente Maxi Suescún está produciendo 7 veces más suelo urbano que Miguel Lunghi en 20 años, pero no en términos relativos, porque Rauch a su vez es 7 veces más chica que Tandil. Con lo cual, si lo tomáramos en términos absolutos, es 7 por 7. Es decir, ayúdame, 49 veces más suelo urbano en solo 2 mandatos que Miguel Ángel Lunghi en 5. Con lo cual, es posible. El acceso al suelo urbano y la vivienda es el principal problema socioeconómico de Tandil. ¿Qué se define como suelo urbano? El suelo urbano es como el arranque, el inicio. El suelo urbano es básicamente en la trama urbana, en el espacio existente y disponible, es aquel donde es posible urbanizar porque es factible llevar los servicios, porque no es inundable y sobre todo en el caso nuestro de Tandil, porque es a donde indica, nosotros tenemos el privilegio, o deberíamos tenerlo, de tener un plan de ordenamiento territorial, el famoso PDT, del año 2005 sancionado por el Consejo Deliberante, 2007 refrendado por ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hace 16 años que tenemos un plan de ordenamiento territorial que, ¿qué decía? Básicamente, entre otro montón de cosas. Tandil no tiene que crecer hacia su arco serrano, esa herradura que tenemos en el arco sureste-suroeste, porque hay que preservar las sierras, por todo lo que sabemos, pero además por el escurrimiento, por un montón de razones. Tandil debe crecer hacia donde la ciudad se abre hacia la Pampa, es decir, el arco noreste-noroeste. Básicamente, para poner un ejemplo muy concreto de hacia dónde y a su vez de demostrar que se puede, es el proyecto de Sanssouci, por ejemplo. Eso te iba a decir, ¿no? 800 viviendas en el lugar exacto donde Tandil tiene que crecer según nuestro plan de ordenamiento territorial. Entonces, existen los instrumentos. Es por lejos, me parece a mí, de aquellos problemas de dimensión local, es decir, lo que quiero decir es que hay problemas de dimensión superestructural que no dependen directamente de un intendente. Sí, claro. La inflación, la distribución del ingreso, la macro, ¿no? El endeudamiento, etcétera, etcétera. Los problemas los problemas de dimensión local, por lejos, el problema socioeconómico más importante que aqueja a las familias de trabajo de Tandil es la imposibilidad de acceder al suelo urbano y por ende también a la vivienda propia. Y esto se ve agravado por un proceso de revalorización inmobiliaria constante y permanente que ha tenido Tandil, que a su vez impacta en el valor de los alquileres. Entonces, Tandil no es que está encaminándose a una crisis de la vivienda. Tandil está en plena crisis de la vivienda y lo demuestran datos duros, muy tristes por cierto, pero duros. Censo 2023, un informe que publicó muy completo el ECO, es de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, Tandil es el distrito con el peor déficit habitacional. Casi el 47% de las familias tandilenses no son propietarias de su vivienda. Solo comparable ese déficit a las grandes urbes, al déficit que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Rosario. Somos la peor ciudad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a capacidad de acceso al suelo de la vivienda, la número 5 de la República Argentina. Eso es solo, ¿de dónde salen esas tierras? ¿De dónde salen? Bueno, estas figuras que existen, mirá, el ejemplo en Tandil nos lo han dado, a ver,
esto pasa siempre en el mundo, ¿no? Cuando el Estado, cuando el sector público no activa, no acciona, no es capaz de ver un problema, de dimensionarlo, de planificarlo y de resolverlo, la sociedad se organiza por sus propios medios. Por supuesto que no reemplaza al Estado. El ejemplo en Tandil son las asociaciones civiles. Sí. Ante un Estado que decidió, porque es una decisión política, no hacer uso de esos instrumentos, Corazón Tandilense, judiciales, graduados universitarios, docentes por la tierra de vivienda, Ecopila, Ecobarrio, Tandil Ecosustentable, y puedo seguir. Es decir, la sociedad civil que se organizó constituyó asociaciones civiles que tienen como fin la producción de suelo urbano para el acceso a la vivienda e hicieron uso de los instrumentos que debiera usar el Estado. ¿Cuál es el problema que hace que no terminen reemplazando el Estado? Y sería un error muy grande querer cargarle en su espalda, además de que están tomando por sus propios medios la organización para producir suelo urbano, para resolver un problema muy serio. Lo que no se les puede pedir encima de eso es que además planifiquen la ciudad. Entonces lo que pasó es que se dispersó la mancha urbana, las asociaciones salieron a buscar donde encontrás. ¿Dónde encontrás qué? Un macizo de tierra que no tiene indicadores urbanísticos, por lo cual su valor de mercado es un valor sin indicadores y es más bajo al valor potencial que tendría con indicadores urbanísticos. Después ahí viene la ¿Quién te da los indicadores? La Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, la aprobación del Consejo Liberante, previa aprobación del Consejo de la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial, y entonces así se produce ese suelo urbano. El Estado tendría que tener por lejos la delantera en ese sentido. En Tandil ha tomado la inexplicable decisión de no hacerlo. Rogelio, y si llegás a ser jefe comunal, ¿te trazaste un plazo para que esto suceda? Sí, además no lo sé, tenemos porcentaje por año o... planificado, sí, estudiado, las áreas de promoción del hábitat, la disponibilidad de suelo urbano, la ociosidad y las oportunidades que hay además para el sector privado. El sábado pasado hicimos un foro de políticas públicas en el campus universitario que fue extraordinario, y en la Comisión de Suelo Urbano y Vivienda y Planificación, además de estar el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, los agrimensores, los técnicos, estar las asociaciones de la sociedad civil, estaban, por ejemplo, las autoridades del Círculo de Martilleros. Un debate muy interesante que hemos tenido con ellos en otras ocasiones y que apuntamos al mismo lado. Y es... Pasa que no se hace, uno solo no puede hacer. O sea, No, exactamente. Claro. Pero digo, el sector privado, ¿por qué se beneficiaría? Porque esto no es contra el mercado. Porque estás produciendo el bien que ellos comercian. ¿Qué suelo? Para que haya vivienda. No va a haber vivienda si no hay suelo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, a partir de esto debiera haber una sinergia virtuosa en la ciudad de Tandil que nos permita, los tenemos marcados, la cantidad de suelo que se puede usar. Bien. Solo utilizando las herramientas del Plan de Ordenamiento Territorial, sin siquiera recurrir a la Ley de Hábitat en Tandil, siendo muy conservadores, nosotros vamos a generar 500 lotes con servicios por año. Claro. Esto nos da en 4 años en una gestión de gobierno 2.000, si lo sumás a las 800 viviendas que se van a hacer entre el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda de la Nación a partir del fideicomiso Procrear en Sanssouci, las 116 viviendas que firmó Corazón Tandilense con el Instituto de la Vivienda, el predio Carrasco que por fin activó el municipio, estamos hablando de poco más de 3.000. Esto llevaría en 4 años solamente el déficit habitacional de Tandil no ya a ser comparado con ciudades como la de Rosario o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser tristemente el más alto de la provincia de Buenos Aires, sino estar por debajo del promedio de las ciudades intermedias de la Argentina, que es donde tiene que estar Tandil, porque tiene todos los instrumentos para hacerlo. Falta la decisión. Para vos tomar una decisión de política pública, y es algo que he aprendido, hay algo que es de carácter plenamente subjetivo, que entonces por ende a veces se deja como soslayado, se lo deja de lado, y te tiene que importar, te tiene que conmover, tenés que ponerlo en real consideración aunque sea una verdad que te incomode. Vos no podés proponerte una meta, que es una meta muy loable, que abrazamos todos los tandilenses, que es la de ser la mejor ciudad intermedia del país. Yo redoblo la apuesta, digo, podemos ser la mejor ciudad del país, por supuesto que queremos eso. Ahora, para eso primero hay que conocer la realidad tal como se nos presenta. ¿Cómo vas a ser la mejor ciudad intermedia del país si el 47% de las familias, de gente que labura todo el santo día, no puede siquiera soñar un rato se juntan con la señora a la noche, ¿no? Hacen números, che, ¿te parece si salimos en búsqueda de un terreno? Te desalentás en el primer intento.
Cuando un terreno sin servicios en la periferia de Tandil, sin servicio de cloaca, sin agua de red, sin asfalto, con un sistema de recolección de residuos altísimamente deficitario en la periferia de Tandil, con apenas te estoy hablando de un lote de 15 por 25 sin servicios, no baja de los 30 a 35 mil dólares. Es absolutamente imposible dejar este problema en manos de las familias. Si no es el Estado el que activa políticas públicas concretas, va a ser imposible resolverlo, más bien todo lo contrario, se va a ir agravando que lo que nos pasa hoy. Hoy estamos empezando a ver en Tandil algo que es muy triste, pero es real, desplazamientos. Una mamá soltera que hace 2 años estuvo viviendo como 15 años alquilando en Villa Galicia, en un complejito. Con los últimos aumentos de alquileres le empezó a ser imposible sostener, con empleo registrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, se fue al más fuerte, al fondo. Y ahora cuando le están renovando, ¿sabes dónde queda, no? Sí, sí. Y ahora donde se lo están renovando está diciendo, no voy a poder sostenerlo, no puedo. ¿A dónde voy? Empieza a ser desplazada. Es decir, Tandil empieza por una punta a incorporar familias que se radican en nuestra ciudad, de lo cual yo me siento orgulloso que elijan nuestra hermosa ciudad para radicarse, y en paralelo, en la otra punta, familias que empiezan a ver seriamente la posibilidad de irse a vivir a otros lugares porque no pueden sostener el precio de los alquileres por el proceso de revalorización inmobiliaria. Bueno, también ahí me parece que habría que hacer una política nacional en ese caso, ¿no? De que los alquileres estén más accesibles, entre tanto se genera este plan que vos tenés, Rogelio. ¿Qué le decís a la gente? Pero fíjate una cosa, perdóname, por supuesto que tenés razón, y es lo que te decía al comienzo de los problemas macro y los problemas de dimensión local. Nosotros presentamos en el Consejo Deliberante en plena pandemia, porque el sector necesitaba un empuje, un apalancamiento, la ordenanza de regulación de alquileres temporarios, que son uno de los vectores que acelera este proceso de revalorización inmobiliaria. El compromiso del Departamento Ejecutivo de hacerlo lo escuchamos una y mil veces. Esto se trató en el Instituto Mixto de Turismo, se trató en el Consejo Deliberante, se trató en el Departamento Ejecutivo. Seguimos todavía sin novedades al respecto. Ahí lo que falta es voluntad política o directamente incapacidad para hacerlo, cosa que yo no creo. Honestamente lo digo, yo no creo que quienes hoy están en el gobierno de Tandil luego de 20 años se hayan vuelto incapaces. Lo que sí creo que después de 20 años lo que se fueron son las ganas, la fuerza, la eficiencia en la gestión, la creencia de los funcionarios públicos de que a partir de su función, de su laburo, pueden producir transformaciones positivas en la vida de la gente, porque básicamente perdieron de vista, por eso las elecciones son tan importantes, que el poder siempre en democracia lo tenés de prestado. A veces te lo pueden prestar mucho tiempo, es cierto, incluso 20 años, pero lo tenés de prestado, el poder lo tienen los vecinos que van cada 2 años a las urnas. Cuando perdés de vista que lo tenías de prestado, empezás a creer que sos la encarnación misma del poder. Siempre digo lo mismo, no creo que sea un defecto particular, singular de Miguel Ángel Lungue. Y lo digo en primera persona, estoy convencido que a mí me pasaría lo mismo. El problema es saber soltar, como se dice ahora, ¿no? Soltar. Bueno, también hay que saber entender esto, que el poder lo tiene la gente y que se agotan las capacidades de un mismo equipo, de una misma gestión, de una misma persona, y en un momento ese agotamiento empieza a ser en detrimento del desarrollo equitativo, al menos armónico, inclusivo, de una sociedad maravillosa como la nuestra. ¿Qué le decís a la gente para el 13 de agosto, teniendo en cuenta lo que ha sucedido por ahí en otras provincias, que ha bajado, ¿no? la gente que se acerca a votar? ¿Qué les decís? Primero les agradezco en esta campaña cortita, fugaz, como decías vos al inicio, la calidez y el respeto con el que he sido tratado. Incluso por personas que por conocimiento yo sé que no me van a acompañar con el voto, que por suerte no son tantas, pero que sé que no. Pero el respeto me parece algo importantísimo. Nosotros hemos demostrado en Tandil que además de tantos atributos positivos que tenemos, también fuimos capaces de dejar la grieta a un lado y en todo aquello que pudiéramos arremangarnos y ponernos a trabajar juntos, amén de nuestras diferencias, no mezquinamos un esfuerzo nunca. Bueno, ahí estuvo mencionado en el acto de Rodríguez Larreta. ¿Ah, sí? Esta relación que tenés con el intendente y el intendente que bueno, esto me costó a mí críticas de mi sector, de que estás trabajando para Lungue, sin entender, las respeto, porque respeto todas las opiniones, no las comparto, sin entender que no es que yo estuve trabajando este tiempo para Lungue. Mi ciudad tiene un intendente
que es Miguel Ángel Lunghi. Y para mí lo que elige el pueblo es palabra santa. Yo lo que tengo que hacer cuando Lunghi me gana en el 2019 no es quedarme haciendo pucherito porque una mayoría circunstancial de mis vecinos y vecinas lo eligieron a Lunghi. Lo que tengo que hacer desde ese día en adelante es trabajar más, estudiar más, prepararme más, ser mejor, básicamente. Creo que por eso llegamos en este grado tan competitivo a esta elección. Ahora, también le costó críticas al intendente, y ustedes lo saben, de su propio sector, que pensaban que trabajar conmigo era para mojarle la oreja a los propios, y elucubraciones que hacen aquellos que tienen a la política no como una herramienta y a la gestión pública para transformar las cosas, sino para atornillarse en algún lugar. Entonces, primero le agradezco a mis vecinos y vecinas la calidez y el respeto con el que he sido tratado. Segundo, le digo que vayan a votar. Que vayan a votar, independientemente de a quién lo hagan, porque hay que entender que la democracia, que este año cumplimos 40 años, el voto es el único momento donde objetivamente valemos todos literalmente lo mismo. El vecino más postergado, más olvidado, más invisibilizado, más empobrecido de la ciudad de Tandil, entra al cuarto oscuro y esa boleta, la que sea que doble pone en el sobre, vale exactamente lo mismo que la boleta que pone también en su sobre el vecino más rico de la ciudad de Tandil. Es el único momento que valen lo mismo. Entonces, a ese momento hay que ponerlo en valor. Y se lo pone en valor yendo a votar. Y en tercer lugar, y por último, y esto ya es parte interesada y es apenas una verdad relativa, que yo puedo decir, pedirle a mis vecinos y vecinas que me den esta oportunidad, que estoy convencido que Tandil está para muchísimo más, porque la gente de Tandil está para mucho más. Lo que hay que hacer es ponerla en valor y entender que un ciclo político, en este caso el ciclo de Lunghi, no es en sí mismo ni debe ser el fin de un Tandil que supimos construir y que nos gusta para volver a hacer otra cosa de nuevo. Digo esto, los logros que ha tenido en el tiempo la gestión conducida por Miguel Ángel Lunghi, que me parece que van quedando cada vez más lejos en el tiempo, pero que no fueron pocos y que fueron significativos, ya no son ni deben ser algo asociado a Lunghi y a su equipo. Deben convertirse, si tenemos la suficiente madurez política y la humildad para hacerlo así, en un patrimonio del conjunto de los tandilenses. Lo que a nosotros nos toca, lo que esta época histórica de la ciudad de Tandil, que lo tiene todo para ir por más, es precisamente conducir ese proceso para que el crecimiento de Tandil no nos deje encandilados aplaudiéndolo desde la platea, para que el crecimiento de Tandil nos tenga desde el sector público acompañándolo, pero de manera armónica, con orden, con planificación, con gestión, con cercanía, con eficiencia. Y eso me parece que es lo que hace algún tiempo está faltando en Tandil y lo que estoy seguro que nosotros le podemos brindar. Rogelio, gracias. A vos, Carola. Hablamos después del 13. Un placer, muchas gracias. Porque después inicia la otra campaña, ¿no? Hasta octubre. Así que muchísimas gracias. A vos. Rogelio Iparraguirre, precandidato a intendente de Unión por la Patria.